Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Tú y la ley, donde nuestro objetivo es que ustedes conozcan sus derechos y acercarlos a la verdad de los procedimientos jurídicos. Este programa es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Mi nombre es Elena Castro, soy licenciada en Derecho y les doy la bienvenida. Tú y la ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Buenas noches, bienvenidos a su programa. Me acompaña el abogado Jesús Enrique Castro Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta noche tenemos un tema muy especial, muy importante, que es el arrendamiento. Y como siempre en cada programa vamos a iniciar definiendo lo que es el arrendamiento y lo que sería el contrato. Bien. Existe arrendamiento cuando una persona que es el propietario y se va a denominar arrendador permite que otra persona que se va a denominar arrendatario use y goce un bien a cambio de un precio cierto y determinado. Ese precio se va a llamar renta. Todo esto tiene que quedar estipulado en lo que sería el contrato de arrendamiento. ¿Qué tipos de contratos hay? Bien, el mexicano es muy confiado y muchas veces decimos, es que le voy a rentar a mi compadre, le voy a rentar a mi vecino o le voy a rentar al hijo de mi compadre. Entonces hacen un contrato verbal y a veces nos dicen, es que tiene valor o no tiene valor. Claro que sí tiene valor porque hay una relación, pero ¿cómo lo vamos a demostrar en un juicio? Entonces, aunque los contratos verbales sí existen, tenemos siempre que procurar que se haga un contrato por escrito. Es muy importante. Entonces hay contratos verbales y hay contratos por escrito. Ahora hay algunos contratos, por ejemplo, que la gente va y compra en la papelería porque dijo, bueno, pues tengo que tener un contrato, voy rápido aquí a la papelería porque sé que los venden, entonces van y compran uno. ¿Qué tan recomendable sería eso? Bien, es muy lastimoso que mucha gente sea tan light y vaya a una papelería y compre un contrato de $1 cuando su renta quizás signifique 6,000, 7,000, 8,000 o 10,000 pesos. Imagínense qué protección va a tener esa persona que invierte $1 en protección. Ahora, ese contrato, todas sus condiciones normalmente son en base a la ley de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver con nuestro estado? Nuestro Código Civil es muy diferente. Somos estados libres y soberanos. Entonces, esa persona con ese contratito va a tener muchos problemas. Entonces, ¿cuáles son las cláusulas que podríamos recomendar? ¿Qué es lo que tiene que contener ese contrato para que la gente se sienta segura, para que la gente se sienta protegida? Obviamente, estamos recomendando que acuda con un abogado y que pues asegure no tener después ningún problema. Tal vez por quererse ahorrar algunos pesos, ¿no? Después va a terminar pagando mucho más. Entonces, ¿qué debe de contener ese contrato en cuestión de datos de las personas y algunas cláusulas por ahí que recomienden? Hay 35 años de experiencia de este despacho, nos da luz de cuáles son los problemas más comunes que pudiéramos tener y cómo poder evitarlos. Bueno, entonces, lo primero que yo recomiendo es que tengamos un contrato por escrito. Número 1. Número 2, que tengan copia legible de la credencial del lector de la persona que les va a rentar, del arrendatario. Necesitamos un fiador. Fíjense bien, un fiador, porque es el que va a ser responsable de que a falta del cumplimiento del arrendatario, el fiador va a responder. O sea, el fiador sería un segundo pagador de tu renta. Eso debes de ser muy, muy consciente, porque aunque ustedes no lo crean, tenemos casos en donde nuestros clientes no saben
cómo se llama el arrendatario, no saben cómo se llama el inquilino. Y ahorita aquí en este despacho tenemos un caso donde yo no puedo entablar la demanda porque mi cliente no sabe cómo se llama su inquilino. Y obviamente ese inquilino se esconde, bla, 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 y vamos a tener muchos problemas. Yo sugiero que tengamos unas cláusulas muy importantes, como es tener ese contrato, tener la copia de la credencial del lector del arrendatario, o sea, el inquilino, y el fiador, porque eso nos libra de que si esa persona, fíjense bien, se dedicara a vender droga en un local o en una casa, ahí se libra del problema de una ley que se llama de extinción y dominio, que quiere decir que las fiscalías se pueden apoderar de esos inmuebles porque en ese lugar se cometen delitos contra la salud. Eso es muy peligroso, deben de tener mucho cuidado. La única forma de salvarse de esa responsabilidad, si es que le llegara a pasar, es que ustedes tuvieran un buen contrato y las identificaciones de esas personas que ahí van a estar viviendo o que van a usar su local. Otra cláusula muy importante: la pandemia nos dejó una experiencia. ¿Por qué? Porque había programas de televisión que decían, si usted tiene problemas de pandemia, de COVID, pues no pague la renta. Pues ¿cómo no va a pagar la renta si estamos en México? Existe la propiedad privada y mucha gente vive de esa inversión que hizo toda su vida, tiene una casa de renta y vive de la renta. Entonces no puede alguien de manera tan irresponsable decir, no pagues la renta. Entonces ahí nosotros tenemos que poner una cláusula especial que si volviera a existir una pandemia o otra situación con el nombre que les dé su gana, la obligación del arrendatario es cubrir la renta mensual independientemente si hay una pandemia o una extra pandemia o del sabor o color que se quiera. Eso es muy, muy importante. Estas dos cláusulas son básicas. Debemos de cumplir. Obviamente debemos de poner término del arrendamiento, monto de la renta, si esa renta es en moneda nacional o en otra moneda, plazos, forma y lugar de pago. Con esos elementos ya tenemos un contrato redondo. Claro que podemos poner condiciones especiales de si va a arreglar la casa, si no va a arreglar, quién va a correr con los gastos para el caso de que venga, por decir algo, con las lluvias, un daño a la casa, un daño a la bomba, etcétera. Pero eso se puede pactar independientemente de que la ley establece ciertas obligaciones. Se mencionaba el riesgo que existe en el caso de que la persona a la que le rentaste la casa esté cometiendo algún tipo de ilícito. Se refirió precisamente a las drogas, pero también puede estar, por ejemplo, los secuestros. Hay casas que han sido de renta y han sido usadas para secuestros y entonces ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no se tenía un contrato bien hecho. Entonces, ¿qué riesgos pueden existir? Ya mencionamos algunos. ¿Qué más riesgos pueden existir? O si se quiere profundizar en los riesgos que ya mencionamos por no tener un contrato. Sí, bueno, va a existir responsabilidad civil y responsabilidad penal porque no checaste con quién hiciste ese trato, esa operación. Entonces pudieras tener responsabilidad penal si tu inmueble es utilizado por delincuencia organizada y obviamente sabemos que vamos a tener consecuencias al grado de perder tu inmueble. Y por ejemplo, ahora vamos al lado positivo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un contrato bien hecho? Exacto. Un contrato bien hecho, obvio, lo ideal es que un profesionista, un abogado, un licenciado en Derecho, te lo elabore. Sí es muy importante porque hay despachos que están especializados en la materia inmobiliaria. Entonces es muy importante que ustedes asistan con ellos, porque si van con un abogado que se dedica al derecho penal, bueno, claro que va a saber hacerle su contrato, pero no va a ser el contrato idóneo. Entonces necesitamos que ustedes tengan un contrato idóneo. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar
Para el caso falta de pago de rentas, tomaríamos la opción de decir demandamos un juicio de desahucio. 2, demandamos terminación anticipada del contrato. O 3, me espero a que termine el contrato y demando la terminación, desocupación y entrega del inmueble. Ahorita vamos a entrar a todos esos términos que se están usando aquí de desahucio y demás para poderlos explicar, pero primero hay algo todavía dentro del contrato que a la gente hoy en día yo escucho cómo existe una preocupación o el comentario y demás de que piden muchos requisitos. O que no, es que me están pidiendo un aval y yo de dónde consigo y no sé qué. Entonces creo que es importante platicar un poquito con la gente, tanto la gente que está buscando un lugar para rentar como para la gente que está rentando, la importancia de lo que son los requisitos que la gente pide, como son el aval o un fiador. Bien, tenemos que entender que hay ocasiones en que nosotros decimos, bueno, está bien, me vas a firmar documentos y necesito que un amigo tuyo nos firme de aval. ¿Por qué aval? Porque nos va a firmar en un título de crédito. Ese título de crédito va a ser suficiente para el dueño de la casa para decir, si no me paga voy y lo embargo. Sí. Y si se va, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Qué le vas a embargar? El título de crédito sería un pagaré. El título de crédito es un pagaré. Hay personas que dicen, hago el contrato y me firma títulos de crédito que son pagarés. Ahí el dueño de la casa dice, tráeme un aval, porque ese aval va a firmar al reverso. Al menos que les recomendamos a esas personas que les pidan un comprobante de domicilio a ese aval. ¿Qué diferencia hay entre un fiador y un aval? El fiador va a garantizar todas las obligaciones, que en especial es el pago de renta, pago de servicios y la entrega a tiempo del inmueble. Eso es muy importante. ¿Y la diferencia con el aval? La diferencia con el aval es que al aval lo podemos ir a embargar a los 15 días que se venza el documento. Y el fiador, nosotros tenemos que demandar la terminación del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones a la par en un juicio en el que no va a haber un embargo inmediato. Hay que esperar que venga una sentencia. Si el que firma un título de crédito lo pueden ir a embargar, como les digo, a los 15 días que se venza. El fiador responde, es más amplia la responsabilidad del fiador. Por eso nosotros pedimos que ese fiador nos demuestre que tiene un bien inmueble, nos demuestre que tiene un trabajo. Cuando no se hace un análisis correcto, antes de entregar la llave de la casa y firmar el contrato, van a tener muchos problemas. Procuren siempre preguntarle mínimo al que va a ser su inquilino, ¿en qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿En qué trabaja tu fiador? ¿Qué bienes tiene? ¿Dónde está su casa? El predial. Que nos lleve el predial que esté a su nombre, que cheque con su identificación y que cheque la dirección. Entonces tenemos muchas posibilidades de estar tranquilos con esa persona que nos está rentando. Yo entiendo que mucha gente cuando está buscando un lugar para rentar y le empiezan a pedir todos estos requisitos, dicen, qué exagerados, ¿por qué me piden tanto? Nunca voy a poder rentar nada. Y, o sea, lo entendemos, porque sí resulta complicado de estar buscando a alguien que tenga una propiedad, que quiera acompañarte, que quiera ayudarte, que quiera responder por ti. Entendemos también esa parte, pero también hay que entender a la persona que es la dueña del inmueble y pues que quiere tener seguridad y que quiere tener garantía de que no va a tener ningún problema. Porque ahora sí vamos a empezar a hablar de todos los problemas que vienen cuando a veces aún existiendo los mejores contratos, ¿cuáles son los problemas comunes que se suelen presentar? Y cómo más o menos se van resolviendo, cuáles son las alternativas. Primero, lo más importante, vuelvo a repetir, tener tu contrato por escrito con las condiciones que ya establecimos y las identificaciones fieles
de tu inquilino, que es el arrendatario, y de tu fiador. ¿Qué documentos más del fiador? Un comprobante de domicilio, que tú verifiques dónde vive, que coincida ese domicilio con su credencial de lector. Luego, ¿a qué se dedican? Porque muchas veces cuando los andas buscando, cuando te dejan de pagar la renta, que es el primer problema que se nos presenta, te dejan de pagar la renta y los empiezas a buscar y resulta que los números de celulares que te dieron no te contestan. Como no les preguntaste dónde trabajan, pues dónde los buscas. Y vas a veces a tu inmueble que rentaste y los vecinos te dicen, es que vienen muy poquitas veces. ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema compraste? Entonces, ese es uno, así como peccata minuta. Pero hay otros donde tú le rentaste para 3 recámaras y tú dices, pues va a vivir 4 o 5 personas. Y llegas y los vecinos te dicen, oiga, esa familia no me deja dormir. Pues no sé por qué. No, señor, es que tienen 20 personas que viven ahí. Recogen basura. Son de los señores que viven de la basura, la venden, etcétera. Pues, pero aquí la acumulan. Y tienen la camioneta afuera, y tienen esto, y tienen esto otro, y provocan todos estos problemas. Entonces, aparte de que no dejan dormir, no te pagan la renta, molestan muchas veces estás rentando un departamento en una torre, por decir algo, eres dueño de la torre, eres dueño de unos departamentos de 5 o 6 departamentos. Pues ese inquilino, aparte de que no te va a pagar la renta, te los va a molestar a todos los demás. Tienes el riesgo de que todos se vayan por un mal inquilino que ni te va a pagar la renta. Y van a ser muchos problemas. Los asuntos de arrendamiento son nobles. Tienes que ser cuidadoso. Claro que te puede tocar una persona que no te pague, que tengas que gastar en sacarlo, pero hay nobleza. Hay nobleza. ¿Por qué? Porque tu finca siempre va a tener plusvalía. Tu finca va a seguir teniendo valor, le vas a sacar dinero y de ahí puede ser una forma de vivir un buen negocio. Bueno, estamos hablando de esto, es un buen negocio, prácticamente pues lo estamos recomendando, pero también parece que es este programa nada más para las personas que son dueños de propiedades y las están rentando, pero repito, también para la gente que está buscando un inmueble, es también para que entiendan la importancia de los requisitos que la persona está pidiendo por los riesgos que corre riesgos de perder su inmueble, de gastar mucho más de lo que puede estar ganando si se presenta un mal inquilino. Entonces también este programa es para las personas que están rentando. Y bueno, también vamos a explicar un poquito, por ejemplo, preguntas que puedan tener ustedes, que son los que rentan. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi contrato ya terminó y yo me quiero seguir quedando ahí? Bien, es muy importante. Vamos a hablar un consejo para los inquilinos, para los arrendatarios. Nosotros les recomendamos que antes de que se venza su contrato, se presenten con el dueño, pacten si va a haber aumento de renta o no va a haber incremento de renta, que les haga su contrato por otro año y ustedes van a estar tranquilos. Ahora, ¿qué pasa si se vence el contrato y el inquilino no pidió que se le renovara y el dueño de la finca tampoco lo renovó? Sí, hay veces que las dos partes están de acuerdo, están a gusto y pues como no se presentó ningún problema, los dos simplemente dejó que siguiera. Es algo común que suele suceder. Ahí pasa lo que se llama una figura de la tácita reconducción. No se asusten, la tácita reconducción solo quiere decir que el contrato se renueva en las mismas condiciones y en los mismos términos en virtud de que transcurrieron 10 días después de su vencimiento y no se firmó un nuevo contrato. Aquí el problema es que, ¿qué te parece que no solamente pase un año? Porque a lo mejor si pasa un año y te estaba pagando 10,000 pesos,
pues no pasa nada con tu economía, porque 10,000 pesos son buenos el primer año y son buenos el segundo año, pero al cuarto año vas a estar recibiendo los mismos 10,000 pesos, todo porque no renovaste antes del vencimiento tu contrato de arrendamiento. Esa es una clave muy importante. Hay personas, inquilinos muy ventajosos, y también hay propietarios muy ventajosos. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, pero ustedes, inquilinos, ya saben que antes de que se vence el contrato hay que renovarlo. Si fuiste un buen inquilino, yo considero que los propietarios de renta, yo también les recomiendo que les dejen ese segundo año al mismo valor, porque un buen inquilino hay que cuidarlo. Claro. Ahora, por ejemplo, vamos ahora al caso negativo en el que el contrato ya terminó y pues la otra persona, la persona que está rentando ya no quiere continuar. ¿Qué pasaría? La persona que es dueña del inmueble ya no quiere continuar con el arrendamiento, y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar, ese contrato se vencía el 31 de diciembre del 2022. Se renovó por la tácita reconducción, quiere decir, se renueva en las mismas condiciones, en los mismos términos, por otro año más. Bien. Y el dueño de la finca dice, ¿sabes que yo ya necesito mi casa y quiero que te vayas? Pues no me voy, no tengo a dónde irme y yo le estoy pagando su renta. Bueno, pues con la pena, pero el dueño de la casa tiene que hacer un pequeño juicio para notificar la terminación del contrato. Esa notificación yo sugiero que se haga judicial. Es en vía de jurisdicción voluntaria, es sencilla. Aquí el problema es que el notificador se presente cuantas veces sea necesario hasta que localice al inquilino y lo notifica personalmente. Una vez que obtengamos copia certificada de esa notificación de que el contrato ya se da por terminado, porque si se venció, estamos hablando el 31 de diciembre del 2022, ese contrato se volvió por tiempo indefinido. O sea, no sabemos cuándo se vence, ya no tiene vencimiento. ¿Por qué? Porque no se renovó. Entonces, aunque tengamos un contrato por escrito, ya es por tiempo indefinido. Notificamos terminación de contrato, copia certificada de esa notificación e iniciamos juicio de terminación de contrato y desocupación del inmueble. No sé si habíamos ya mencionado eso específicamente. Vamos a retomarlo para que quede bien claro. Entonces, cuando un contrato termina, se va a renovar bajo las mismas condiciones, pero va a ser ahora por tiempo indefinido. Si lo habías hecho por 6 meses, por un año, esta vez se va a renovar con la misma renta, las mismas condiciones y demás, pero la terminación ya no va a ser dentro de un año, sino que ahora se quedó de manera indefinida. Entonces, he ahí uno de los problemas de no renovarlo por escrito. Eso es muy importante, eso nos causa muchos problemas, les causa mucha pérdida de tiempo. Sí. Bueno, y entonces ahora vamos a regresar al otro que estábamos diciendo, que es la terminación del contrato y la desocupación del inmueble. Vamos a platicar un poquito de lo que es ese procedimiento para que la gente vaya teniendo una idea, un panorama. Bien. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta en qué momento deben demandar. Deben demandar cuando vayan con su inquilino y ya no puedan platicar con él. Cuando el inquilino les cierre la puerta en las narices, cuando el inquilino ya no les conteste o cuando el inquilino les deposite la renta en el juzgado. ¿Qué es depositar la renta en el juzgado? Es que nuestro inquilino, el arrendatario, va a decir, el dueño de la casa ya no me recibe el dinero. Bueno, entonces yo voy con un abogado, me hace un trámite que se llaman diligencias de jurisdicción voluntaria, pero no es más que un trámite en donde él va a llevar el dinero, la renta, al juzgado en un billete de depósito, en un procedimiento judicial, y el juez va a ordenar que le notifiquen al dueño de la casa que su renta del mes de agosto del 2023 está en el juzgado primero civil.
y se está cumpliendo con las obligaciones del inquilino. Él va a estar al corriente y no le podrán hacer nada. Ese es un derecho que tiene el inquilino y es una consecuencia a veces de ser razón del propietario del inmueble. Cuando no le quiso recibir la renta y entonces el otro dice, bueno, ¿y yo qué hago si ya no me quiere recibir la renta? Va y la deposita al juzgado. Pero entonces, la terminación del contrato, ¿cómo se tramita? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo que es el desahucio, la desocupación del inmueble? ¿Qué sería todo eso? Siempre es muy importante analizar qué es lo más favorable económicamente para el dueño de la casa. Hay un juicio que se llama de desahucio. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que demandan cuando ya les deben 3 años de renta. Porque estuvo pensando si era bueno demandar o no demandar. En esos casos es tan grave porque ya nos debe, si la renta era de 10,000 pesos, pues imagínense, nos debe más de 300,000 pesos. Ese inquilino, ¿qué es más fácil para él? ¿Seguir el juicio o buscar la forma de evadir y huir y ya no paga renta? Bueno, tenemos que aconsejar bien a nuestro cliente, porque esa va a ser la realidad. ¿Y qué le va a quitar? No le va a quitar nada. O le va a embargar bienes, muebles viejos, destruidos casi. ¿Qué le va a garantizar? Entonces ahí lo que se recomienda es el juicio de desahucio. El juicio de desahucio es un juicio rápido donde se le notifica, tienes tantos días para pagar o desalojar. Y ya le dices a tu cliente, pues que ni modo, hizo un mal negocio. ¿Por qué? Porque no verificó con quién y sobre todo porque fue imprudente al haber esperado, me espero 2 meses a ver si me paga. Bueno, 4, bueno, 6, bueno, ya al año. Me prometió que con el aguinaldo me va a pagar. No te va a pagar, ni con el aguinaldo, ni cuando venga la cosecha. No te va a pagar. Entonces hay que tomar la decisión a tiempo, señores, porque estos juicios son tardados. Se tarda mucho para la notificación, porque esas personas que te deben, también le deben al de la esquina y a otras empresas, esas que venden muebles a crédito. Entonces, tienen que ser muy listos ustedes porque tienen que tomar la decisión de ya demandar. ¿Qué tipo de demanda? O desahucio para que nada más me entregues rápido la casa y te vayas, aunque no me pagues la renta. O juicio de terminación de contrato, en donde vas a demandar el pago de las rentas vencidas, el pago de los servicios, luz, agua, teléfono. Muchas veces se contrata por separado internet, que hoy es muy viable. A veces también hay gas natural. Entonces son muchas prestaciones. O incluso, señores, cuando viven en un condominio, se deben las cuotas del condominio. Entonces son muchas prestaciones. Debemos de tener un muy buen contrato en el que también se incluyan esas cuotas de condominio y obviamente hay que demandar a tiempo. No se esperen a que les deban 6 meses. Si una persona te debe 2 meses, pues ya a lo mejor fue por mala suerte, pero el tercero ya decídanse y demanden. Contraten un abogado que se dedique a esta cuestión civil y tenga experiencia en esta materia de arrendamiento. Sí, claro, si no luego, como les estamos platicando, vienen muchos riesgos que la verdad terminas perdiendo más de lo que pudiste haber recuperado si lo hubieras hecho al momento. Claro, también entendemos que a veces 1 o 2 meses pues se puede retrasar un poquito, pero como decimos, ya el tercero, oye, pues ya o te sales, aunque me debas nada más 2 meses, ya salte, o de plano, o págamelos, o sea, busca la manera de que me lo pagues porque yo también estoy perdiendo. Entonces, estamos platicando una de las opciones, que es el desahucio, que es ir a retirar a la persona. Esto lo estamos platicando para la persona que está rentando el inmueble, para el dueño. Ahora, ¿qué pasa si yo soy el inquilino? Si ya me atrasé, ya me demandaron
y ya me llegó la notificación donde me están solicitando que me salga, cuánto tiempo me van a dar y qué pasa si no me salgo en ese tiempo. Bueno, vamos a ver las dos partes. 1. El dueño de la casa debe demandar definitivamente a los 2 meses, 3 meses máximo. ¿Por qué? Porque el juicio se va a tardar un año y medio, dependiendo de los recursos, de las pruebas, de muchas cosas que pueden pasar circunstancialmente, como son que los testigos no vayan, se vaya prolongando, que la sentencia se tarde 3 meses en que te la dicten, entonces ya va a pasar año y medio. Estamos hablando del dueño de la casa, va a durar año y medio. ¿Qué tiene que seguir? Tendrá que venir la sentencia, que el inquilino no tenga un buen abogado y no haga un buen recurso de apelación o incluso tiene el derecho de amparo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a transcurrir? 2 años. 2 años para que el juez diga, ok, que se declara terminado el contrato y se ordena la desocupación y entrega del inmueble y que le embarguen sus cosas que tiene el inquilino. Bueno, pues si el abogado de la otra parte del inquilino sabe que ya llegó la sentencia, le puede malaconsejar y decir, ¿sabes qué? Ya van a venir por ti. Entonces tienes 10 días para que te vayas y te vayas sin pagar. Esa es la realidad, ese es nuestro México. Cuando no tienes todas las garantías. Por eso, aunque las personas que quieren rentar digan, es que me ponen muchos requisitos, señor, o cumple con todos esos requisitos para que el dueño de la casa tenga la seguridad de que le van a pagar la renta y que le van a cuidar su casa, porque el arrendamiento es solamente usar y gozar. No puedes dañar las cosas como los que van a hoteles y se llevan las toallas o hasta los cuadros. ¿Por qué? Es que el dueño gana mucho dinero. No es así. Tenemos que ser más conscientes, más buenos ciudadanos. Vamos a cumplir nuestras obligaciones todos. Entonces, es un negocio, tienes el derecho de gozar y disfrutar, pero hasta ahí. Pagas un precio y se acabó. Y esos son los riesgos, que hay malos inquilinos que pueden llevarse hasta los sanitarios. Tenemos historias de ese tamaño y no estamos exagerando. Sí, también luego hay quien hasta por maldad termina destruyendo. Muchas veces por maldad. Las casas, nos ha tocado. Pero quiero reiterar, vamos a suponer que eres una persona que simplemente se atrasó un poquito con la renta y de plano dice, está bien, ya me atrasé 2 meses, me llegó, repito, la notificación, ¿cuánto tiempo tengo para salirme? Si yo soy de buena fe, no quiero contratar abogado, no quiero meterme en problemas, solamente pues me atrasé y ya me voy a salir, nada más quiero saber cuánto tiempo me van a dar y en todo caso de que no me salga, ¿qué es lo que me va a pasar a mí sin entrar a sentencias y demás? ¿Qué me va a pasar a mí? Bien, vamos a pensar, le llega la notificación a la inquilina, no tiene dinero, está actuando de buena fe. Yo lo que recomiendo, la ley le va a dar 9 días para contestar la demanda, contestar o pagar. Ella sabrá si contrata un abogado para que la asesore y le diga sus derechos y le diga que quizás en 6 meses la van a sacar. Lo correcto es que ella se acercara con el dueño y negociara y que le entregara de manera voluntaria la casa y decir, mire, no tengo, pero ahorita solo le debo 2 meses, aquí está su casa, está en buenas condiciones, le pago los servicios, no quiero seguir incrementando esa deuda. Eso sería una acción de buena fe. Hemos tenido personas que se han acercado de esa manera, decir, licenciado, aquí está la llave, no tengo. Ah, ¿qué el dinero? Bueno, pues no tiene, señor. Nuestro inquilino, nuestro cliente, el propietario, no tiene para pagarte. ¿Qué hacemos? ¿Le quieres quitar sus cosas? Antiguas, usadas, en mal estado en ocasiones. A veces, pues hay malos negocios. Pero bueno, eso es aplicar la ley. Y aplicar la ley sería esperar una sentencia y a la inquilina se le embargarían sus bienes y obviamente sería desalojada, lanzada.
Por eso se llaman lanzamientos. Muchas veces pasamos por ahí por algunas calles y vemos que hay personas con sus muebles sobre la banqueta. ¿Por qué? Porque es un lanzamiento. Puede ser ese lanzamiento muchas veces por falta de pago de rentas, otras veces por otro tipo de juicios donde se pierde la casa. Sí, es a lo que yo quería llegar para que la gente, por ahí si alguien está en esa situación de, bueno, no pagué la renta, pero pues me dijeron que tengo por ahí unos cuantos meses para, pues en lo que me salgo y demás, pues ay, ni modo, ahí cuando quieran sáquenme. Bueno, pues queremos decirles que se van a enfrentar a algo que, bueno, desde mi punto de vista es hasta humillante cómo terminan sacando a las personas porque no te dan, llega los abogados, el actuario y no te van a dar mucha chance, o sea, no te van a dar, te vamos a esperar aquí afuera 3 días a que quieras sacar todas tus cosas acomodaditas, no, llegan y vámonos, todo para afuera. Suelen traer sus propios cargadores, obviamente, porque pues las personas van a decir, no, yo no me salgo, a ver, sáquenme, pues sí te vamos a sacar. Traen cargadores y empiezan a sacar muebles, a sacar todas las cosas. Obviamente, pues se tiene que hacer con cuidado, hay personal del juzgado que obviamente, pues tiene que estar revisando. No crean que van a llegar y te van a romper todo, no, obviamente se sacan las cosas con cuidado, pero todo se saca y se deja en la calle. Si tú cuentas o no cuentas con transporte, ese es tu problema. Tus cosas se van a quedar en la calle, si tienes cajas para ponerlas, qué padre. Y si no, pues ahí va a quedar tu ropita, tus chonecitos, tus calcetitas ahí tiradas en la banqueta. O sea, ¿te quieres arriesgar a eso tú como inquilino? O sea, no nada más es pues ahí luego que me saquen. Y ahí traigo una camioneta y pues no, te van a llegar de sorpresa. Claro. Si no contrataste un abogado, si lo tienes tal vez te alcance a avisar. Tal vez. Pueden medio tantearle. Pero nunca vas a tener la fecha fija, nunca, no hay forma de que tengas la fecha fija de cuándo van a llegar, te van a timbrar y todas tus cositas a la calle. Entonces... Sí, es muy importante que no puedes jugar al filo de la navaja. ¿Por qué? Porque la orden de desocupación se puede dictar, por ejemplo, hoy viernes y puede ser que el lunes a las 8 de la mañana ya te estén tocando la puerta para sacarte. Entonces, tu abogado no alcanzó a revisar, ni tú alcanzaste a revisar, que la ejecución es inmediata. Entonces, no puedes confiar a eso y no se puede jugar al filo de navaja porque expones a tu familia. Si tú, deudor, que no pagaste la renta, dices, ¿me vale? ¿Por qué? Porque a fulano no le pagué. No, te equivocas. No eres tú nada más. Son tus hijos, es tu esposa, a los que los vas a exhibir a algo muy, muy denigrante que no se les va a olvidar. Y van a decir, es que el dueño de la casa es muy malo. No, el inquilino jugó con la ley hasta la última navaja y dijo, no me corta. Y sí te va a cortar. Porque la ley se tiene que aplicar. Por eso la justicia se representa con una espada. Lex dura lex. La ley es dura, dura es la ley. Hay veces que salen ganando, pero también a veces les toca perder a esos que juegan así. Sí. Entonces les digo, bueno, al final entendemos el sentir de los inquilinos, pero también queremos que vean que incluso para los inquilinos están las ventajas de tener un contrato bien hecho. Incluso, vamos a pensar, el dueño, el propietario del inmueble, contrató un abogado para hacer el contrato y demás, y el abogado, si está prestando un buen servicio, pues hasta va a terminar platicando con el inquilino, pueden ver que hay buena fe, pueden tratarlo de una manera muy amena, muy amable, y precisamente evitar todo este tipo de cosas, no nada más para el propietario, sino también para la persona que está rentando, que se entere de todas las consecuencias, que comprenda que para el dueño de la propiedad hay muchos riesgos, muchos más de los que tiene la persona que está rentando el inmueble, y realmente pues la persona que lo está rentando, ¿qué tantos riesgos puede sufrir? Que se descomponga algo por ahí, alguna incomodidad, sí, es cierto, también lo entendemos, pero también pues tiene mucho más riesgo la persona que es dueña del inmueble si no cumplió con los requisitos que nosotros les estamos platicando, que tal vez suenan exagerados, tal vez sí, tal vez para las personas pueden sonar exagerados, muy payasos, difíciles de conseguir, es cierto, pero todo tiene un porqué y aquí pues se los estamos tratando de explicar, tratando de que entiendan, y pues para las personas que son propietarias igualmente que entiendan y que se pongan las pilas, que se ocupen
y que no por quererse ahorrar unos cuantos pesitos, ¿verdad? Comprando un contrato en la papelería, como estamos platicando, pues que mejor acudan con un abogado. Sí, es cierto, les va a cobrar porque es su trabajo, pero ¿prefieren pagarle para prevenir o prefieren pagarle cuando ya tienen un problema muy grande? O sea, también hay que a veces valorar esa parte. Ahora creo que hay algunas preguntas que la gente suele tener comúnmente cuando hay algún tipo de situación de arrendamiento, no necesariamente una mala situación, sino a veces situaciones comunes. Por ejemplo, vamos a pensar una persona que rentó una casa y se le ocurre en la cochera, quiere poner un local. O vamos a pensar que era una casa muy pequeña que se puede prestar a que cambie, a que ahora sea comercial. ¿Esto es posible? Bien. Esto es muy común, señores. El inquilino dice, yo ya estoy pagando mi renta y tengo necesidad y voy a poner aquí en la puerta un carrito de hot dog dentro de la cochera. Entonces no tengo que pedir permiso al municipio o me la rifo para que el municipio a ver si no me multa o a ver cuántos meses vendo hot dog. No, está prohibido porque en tu contrato ya se estableció que era el destino, uso, casa, habitación. Ni tampoco puedes, si haces un contrato y es un local y dices, no, es que sí cabe una recámara, o bueno, caben 2 personas, vamos a meter 2 personas, al cabo hay a ver cómo nos bañamos en el baño de un uso normal, de una sola taza, etcétera. No, es el uso que se estableció. Los bienes tienen un destino. Si es un local, no pueden estar viviendo. Claro, a veces por la necesidad, bueno, se utiliza, se viola el contrato tal como se pactó y le das un uso diferente, por ejemplo, a un departamento, pues pones un negocio de gorditas, pues obviamente que vas a provocar problemas con los vecinos, le vas a provocar problemas al dueño del inmueble y bueno, pues el inquilino va a tener un beneficio porque va a tener un localito comercial pagando una sola renta de un departamento o uso habitacional. Entonces no se puede cambiar el uso y destino de un inmueble al que esté contratado. Sí, al menos no de una manera unilateral, es decir, por tu propia voluntad, sino correcto, que tienen que haberlo platicado. Ahora, por ejemplo, otra cosa ahorita que mencionaban de meter a otras personas, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo vivo, no sé, nada más en pareja y queda una habitación extra y se me ocurre meter a alguien más y cobrarle? Claro. O de plano, por ejemplo, yo el trabajo que tengo es estar saliendo fuera de la ciudad, realmente estoy muy poco tiempo y se me ocurre yo dárselo en renta a alguien más. Claro. Los contratos son intransferibles y obviamente si tú tienes una casa en renta, ahí tienes que debes estipular en el contrato que está prohibido el subarrendamiento. Que eso es prácticamente lo que decimos, bueno, pues me queda una recámara libre, pues le voy a cobrar 2,000 pesos y yo pago 3, entonces yo ya nomás pongo 1,000. Está bien, pero páctalo desde que inicias el contrato y no vas a tener problema. Ni problemas para el dueño de la finca, ni problemas para el que renta, si lo planea y lo habla con tiempo. Ahora, otra cosa muy importante, coméntales qué pasa con los depósitos. Con el depósito. ¿Para qué sirve el depósito? Cierto, eso es un punto importante. Por ejemplo, cuando está iniciando el arrendamiento, uno de los requisitos que se suele solicitar es el depósito. Entonces dicen, me está pidiendo, por ejemplo, un mes de renta por adelantado y aparte me está pidiendo un depósito y luego ¿qué? Y cuando se acabe el contrato me lo va a dar o no. Bueno, el depósito es precisamente para asegurar que durante el tiempo en el que tú estés adentro del inmueble, pues no vaya a sufrir daños. Por ejemplo, pues de pronto hay quien tiene niños chiquitos, ya le soltó la crayola y ya rayó toda la pared y entonces hay que volver a pintar y demás. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que se garantizan con el depósito. Entonces, si al final, bueno, sí, ya rayó la pared, pero pues tú ahí le volviste a pintar, bueno, pues te vamos a regresar el depósito completo, no vas a tener ningún problema. Pero luego hay quien, pues, de plano tiene, pues, malas costumbres, ¿verdad? Y termina dañando de una manera,
digamos, un poco más notoria o no tan fácil de reparar el inmueble, y bueno, pues de ahí se tomaría pues para reparar los daños el depósito que se dejó, ya no se regresaría. Pero mientras seas una persona correcta en tu forma de usar el inmueble, pues al final del contrato se te va a regresar tu depósito íntegro. También ustedes tienen que tener esa precaución como inquilinos de que, bueno, ya se terminó mi contrato, regrésame mi depósito, porque al final el inmueble quedó en buenas condiciones. Creo que algo también importante, en algunos contratos se ha visto que se pone la cláusula de que se esté entregando en buenas condiciones el inmueble, y hay quien incluso anexa fotografías, lo cual desde mi punto de vista es una buena garantía, no nada más para el dueño, sino también para la persona que está rentando, porque así, digo, tal vez te entregaron y no sé, le faltaba algún vidrio, le faltaba algo por ahí, y al final te lo quieren cobrar. Entonces, o sea, también es una precaución para ti como inquilino, las fotografías, o establecer, sabes que aquí le faltaba no sé qué, o en tal lado falta, no sé, una puerta que realmente no sea tan importante. Una jaladera, una chapa. Exacto, cosas que dices, pues no, o sea, no le vi nada de malo, y al final resulta que te van a querer cobrar con el depósito que dejaste, ya no te lo quieren regresar por eso, y al final ni era cosa tuya. Pero bueno, otra de las cuestiones que se presenta, por ejemplo, es cuando el dueño de pronto avisó que va a vender el inmueble. Entonces, ¿y yo qué? Yo que quería seguir rentando o tengo la posibilidad de comprar, ¿qué pasó conmigo? Bien. Cuando el dueño de la finca, o sea el arrendador, pretende vender o incluso vende a escondidas del inquilino, ustedes inquilinos deben saber que ustedes tienen un derecho que se llama de preferencia. Es el derecho del tanto. Por lo tanto, el dueño de la propiedad debe y tiene la obligación de notificar judicialmente al inquilino: ¿sabes qué? Yo voy a vender la casa, la voy a vender en $1,000,000 y me lo puedes pagar a 6 meses. Esta oferta te la hago para ti y tienes 15 días, dice la ley, para que por escrito me digas si te la compro o no la puedo comprar. Entonces, en ese momento, el dueño de la finca ya podrá poner un letrero del tamaño que quiera para que otra persona pueda comprar la finca, pero primero va a tener derecho el inquilino. Se llama derecho del tanto. Es muy importante que lo conozcan. Tanto el dueño, que no le puede vender a un tercero si tiene un inquilino, y también si tiene un inquilino y el contrato está vigente y vende, en automático el que compra con inquilino. Eso también es muy importante. Es muy importante que lo conozcan. Otro punto que yo quiero comentar es: ¿qué pasa cuando el dueño de la finca muere y está el inquilino? ¿Qué va a hacer el inquilino? ¿Qué debe de hacer el inquilino? Debe, uno, buscar a los herederos y pagarle la renta. Y si no, pagar la renta en el juzgado hasta que aparezca. ¿Quién tiene que aparecer? Un heredero o un albacea. Ese albacea tendrá la facultad de decirte: ya no te voy a renovar, y tendrá el derecho de certeza en el pago. Porque muchos inquilinos dicen: pues es que era la señora con la que vivía. Pues sí, pero no es heredera. Entonces tú ya le pagaste y perdiste, porque va a llegar el albacea y te va a decir: oye, mi papá murió y mi papá te rentaba. Yo no sé a quién le pagaste, pero aquí debes 6 meses de renta. Yo soy el albacea y a mí me pagas. Es que ya le pagué a una señora. Perdóname, pero esos pagos que hiciste no valen. Entonces ahí el inquilino, si muere el dueño de la finca, tiene que depositar el dinero en el juzgado, porque si no, no va a tener la certeza de que le pagó al heredero correcto. Y entonces ese pago que hizo el inquilino al heredero, aunque lo haya hecho de buena fe, no va a tener valor. Tendrá que volver a pagar la renta. Es importante. Estamos hablando para que tanto el inquilino tenga sus derechos como el dueño de la finca
también tenga sus derechos y exista un equilibrio. Pero estamos hablando de los derechos de las dos partes. Qué difícil, porque a veces tú consideras que eres un buen inquilino, nunca te atrasas y demás, y el dueño también dice: yo soy un buen propietario y considero que tengo un buen inquilino, tengo un buen contrato, y a veces no se prevén estas cuestiones. Última pregunta para terminar con este programa: cuando la persona que está rentando la casa, el arrendatario, el inquilino, fallece y estaba solo. Hay muchas... El derecho es circunstancial. La ley prevé todo. Todo está. Los romanos eran muy listos, los españoles también y los mexicanos también. Entonces, en la ley está previsto. El contrato va a seguir vigente aunque el inquilino fallezca. Es un caso especial cuando el inquilino era solo y además era muy buen pagador. Entonces, bueno, pues tú, dueño de la casa, no vas a tener problema con que seas tú el responsable de sepultarlo, ¿verdad? Que sería un acto de bondad, pero no te corresponde. Y segundo, esa casa tendrás que notificarle al juez que tu inquilino falleció para que el juez te autorice a tomar posesión de tu inmueble. Hay ocasiones en que algún vivo, pues resulta que era el amigo del de hoy difunto y hasta toma posesión. Entonces son problemas de riesgo, pero está previsto y está prevista la forma en que vamos a tomar posesión si es que tu inquilino llega a morir y no tiene otras personas. Bueno, hay que notificarle al juez. Qué bueno que tu contrato esté vigente, le notificas y el juez permite verificar qué tipo de bienes hay. Si son de poco valor, bueno, si no son de poco valor, se va a tener que esperar ese dueño de la casa hasta que alguna persona tramite la sucesión del inquilino que fallece para poder negociar y dar por terminado legalmente el contrato. Porque por su propio derecho no puede llegar y decir: ya se murió el inquilino, saco las cosas y adiós. Es un problema serio que hay que tomarlo con responsabilidad y asesorado de un buen abogado. Bueno, como ven, el arrendamiento al final pues no es tan sencillo, tiene muchos matices, tiene muchas complicaciones que se pueden presentar para las dos partes. Entonces, pues esperamos que este capítulo les haya servido, que se hayan resuelto dudas, que hayamos dado unas buenas ideas respecto a los contratos de arrendamiento. Y bueno, no sé, algo con lo que se quiera cerrar. Pues sí, miren, el contrato de arrendamiento siempre se debe de ver de manera que sea redituable para las dos partes. Se puede ser parejo y correcto. La ley tiene muchos beneficios para el inquilino y para el dueño. Le exige que sea muy cuidadoso en los términos. ¿En los términos para qué? Para demandar la desocupación, para notificar la fecha de renovar contratos y que esté muy atento para que no permita que nadie ingrese a su inmueble si no tiene todos los documentos, como es el contrato, la identificación del inquilino y del fiador. De otra manera, va a tener muchos problemas. Sean muy cuidadosos, busquen a las personas que tengan la experiencia en esta materia. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Les recordamos que nos encontramos ubicados en República Mexicana, número 304, segundo piso, con número de teléfono 449-917-1819. También contamos con asesorías virtuales. Y recordarles, como siempre, que la Fundación Juan Pablo II ofrece asesorías gratuitas a personas de escasos recursos en la misma dirección y número de teléfono que les hemos comentado: República Mexicana, número 304, segundo piso, número de teléfono 449-917-1819. Y también esperamos cualquier duda, sus preguntas y comentarios. Si tienen alguna sugerencia sobre algún otro tema, en la cajita de información les dejamos el correo al que nos pueden hacer llegar estos comentarios. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Conoce tus derechos con los expertos.
con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.